Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal. El día de hoy tenemos el tema Criminología como base fundamental para la reforma de la ley penal y el proceso penal, mismo que está a cargo del doctor Jorge Ricardo Vera Valcárcel. El doctor Jorge Vera Valcárcel es un destacado abogado y académico peruano, reconocido por su amplia trayectoria en el campo de la criminalística y el derecho penal. Decano internacional regional del Colegio Oficial Internacional de Doctores. Ha sido distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Alba Edison de México y la Dayspring Theological University. Actualmente es doctorando en Derecho por la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco, Perú. Su formación incluye una maestría en Ciencia Criminalística por la Universidad Norbert Wiener, en Derecho Penal por la Universidad Alas Peruana. Es un especialista en inteligencia artificial aplicada al derecho, certificado por la Universidad de Salamanca, y un experto reconocido en operaciones psicológicas, peritaje criminalístico y reconstrucción virtual de casos criminales. Además, desempeña roles clave como embajador académico del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali y director académico de la Escuela de Litigación y Criminalística del Perú. Doctor, bienvenido. Sin más preámbulos, el tiempo es suyo. Ahorita le habilito el micrófono, doctor. Solo lo ubico acá. Listo, doctor. Disculpas, ya puede activar su micrófono. Ok, muchas gracias, licenciada Saraí, y un agradecimiento a la Red de Innovación Académica de Guatemala, un agradecimiento a la licenciada Saraí, al doctor Alvarado, por esta invitación. Me complace estar ante tan ilustres representantes de Guatemala y creo que de Latinoamérica, en base a los asistentes que veo conectados. El tema que nos trae hoy es un tema bastante interesante, que es la criminología como base fundamental para la reforma de la ley penal.
interesantísimo tema. Y les voy adelantando que este tema no lo vamos a romantizar un poco con las teorías clásicas. Sí, vamos a tocar algunas, pero no vamos a romantizar la conformación del Estado, quién es el actor principal de la reforma de la ley penal, ¿no? Sino que vamos a darle un enfoque distinto. Y tal vez muchos no estén de acuerdo conmigo, pero es una teoría que realmente muchos se preguntan, ¿por qué el Estado, como Estado, no logra consolidar una sociedad en paz, una sociedad en la que todos podamos recurrir a la ley penal en casos extremos, como debería ser, como última ratio, como la conocemos? ¿Por qué no llegamos a ese estándar? ¿No? Entonces, porque de repente todos nos preguntamos esto y tenemos cierto reparo en darle una mirada desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Y bueno, y justamente en esta ponencia eso vamos a hacer. Nos vamos a parar a ver eh, esta problemática desde otra arista, desde otra perspectiva. Y el tema que nos convoca en esta tarde eh, contiene una reflexión necesaria, urgente, diría yo, pero quizás un poco incómoda con respecto a la reforma de la ley penal, que no solo se da en Guatemala, sino se da en muchos países, sobre todo Latinoamérica, que viene de una reforma del Código Procesal Penal, ¿no? De hace ya más o menos 10 años y un poco más, 10 15 años más o menos, ¿no? En Perú se inició más o menos el año 2005 la reforma de la ley procesal penal. Y en general, la ley penal en nuestro país, y creo que en la mayor parte de Latinoamérica, está constantemente siendo modificada. Pero ¿desde qué perspectiva? Es posible, hagamos una pregunta, vamos avanzando con la diapositiva. ¿Es posible reformar la ley penal sin repensar la estructura de poder que sostiene esta reforma, es decir, el Estado? Podemos replantearnos la reforma de la ley penal sin pensar en las estructuras de poder que sostiene el Estado. Podemos hablar de justicia penal sin cuestionar la arquitectura ideológica y violenta del Estado moderno, porque el Estado moderno ejerce violencia mediante el derecho penal, ¿no? Ya veremos más adelante algunas teorías. Entonces, esta ponencia propone una idea central. ¿Será el derecho penal neutro? ¿Es neutro el derecho penal? ¿Será una herramienta ideológica de poder, un mecanismo de control que se disfraza de justicia? ¿No? Lo estoy planteando a modo de teoría, a modo de hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a eso, toda reforma penal que no parta de la criminología crítica corre el riesgo de perfeccionar una maquinaria de castigo, no de transformación, porque está pensada en el Estado y no en el ciudadano, y no en la persona que infringe la ley, ¿no? Para ello, vamos a recorrer un camino dividido en 5 grandes bloques, ¿ok? Uno, el origen real del Estado. Vamos a darnos la perspectiva de cómo se formó el Estado desde otros puntos de vista. Las filosofías fundamentales del derecho, ¿no? Positivismo, naturalismo. También vamos a abordar los sujetos clave de esta estructura. ¿Quiénes son los sujetos clave? Uno el Estado y otro el hombre, el ciudadano, ¿no? Y vamos a hacer una crítica política de su funcionamiento.
Y finalmente, vamos a hacer una propuesta de solución basada justamente en el tema, en la criminología como herramienta de generación de normas, en especial algunas de naturaleza penal y procesal penal. ¿Ok? Muy bien, en ese sentido, durante siglos, y creo que a todos nosotros se nos ha enseñado, los que estamos ligados a la carrera de Derecho y a otras carreras también, pero se nos ha enseñado en que el Estado nació de un contexto social o de un contrato social, de un acto racional de hombres libres que decidieron pues ceder parte de su libertad a cambio de seguridad y orden, ¿no? Por ahí nosotros sabíamos cuando algunos daba clases sobre este derecho penal básico, eh, hablábamos de un cuento de Cromín, ¿no? Cromín, por ponerle nombre a una persona derivada de Cromañón, pues estaba cazando, se cazó un venado y vino un vecino que tenía, lo golpeó, le quitó el venado y después a este vecino vino un tigre y se llevó el venado. Cromín, que era un hombre inteligente, Homo sapiens sapiens, fue y le dijo al vecino, en vez de estar peleando entre nosotros, ¿por qué no enfrentamos al tigre y de esa manera podemos nosotros comer lo que tenemos, lo que estamos cazando, ¿no? Y no nos dejamos robar por el tigre. Y luego hicieron un convenio que se unieron mucha gente más. Entonces nació el contrato social. Muy bien, eso nos enseñó la doctrina, ¿no? Que hemos leído en derecho. Pero ¿será realmente un acto racional entre hombres libres? Esta narrativa ha sido inspirada por autores como Hobbes, como Locke o como Rousseau, ¿no? Y ha sido el fundamento moral del poder político. El poder político que maneja el Estado, ¿qué nos ha dicho? Nos ha dicho, bueno, el conjunto de hombres libres ha decidido ceder libertades a cambio de seguridad y orden. Y nosotros como Estado que hemos ganado el poder político, vamos a ejercer esas acciones para darles a ustedes seguridad y orden. Sin embargo, eh, esto no ha sido siempre así y no es la única historia con la cual podemos entender la formación del Estado. Eh, esta historia es más que todo una ficción útil, una metáfora legitimadora del poder. En palabras de Pierre Clastres, no hay evidencia histórica ni antropológica de que los pueblos se hayan sometido voluntariamente a una estructura de poder coercitivo, es decir, de un Estado. No hay evidencia de que esto haya sido voluntario, ¿no? De hecho, muchos pueblos originarios desarrollaron mecanismos precisamente para evitar el surgimiento de un Estado autocrático. Los indios norteamericanos, los mayas, ¿no? Otras tribus, los propios incas de Perú, ¿no? Que no era tampoco pacífico su modelo, pero no tenía una conformación de Estado. Y otras comunidades que en la actualidad existen. Miren, yo vivo en parte de zona del Amazonas, de la Amazonía peruana, y tenemos tribus no contactadas, que no están ligadas al Estado, pero que sobreviven, ¿no? Y son comunidades naturales, y que no tienen la concepción de Estado como una estructura de poder coercitivo. No hay. Entonces, no es la única forma de vivir en sociedad. ¿Qué hacemos? Si no tenemos Estado, no podríamos vivir en sociedad. Hay en la historia otros pueblos originarios y hay otras culturas que no han tenido eh, esa supuesta convergencia, acuerdo para formar un Estado y para someterse al poder coercitivo de estos. También la doctrina nos habla de eso. Friedrich Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, su libro, pues, señala que el Estado surge como resultado de la división de clases.
¿Para qué? Para garantizar que la acumulación de riqueza de unos y la obediencia de otros, ¿no? Las clases sociales y todo lo demás. En ese sentido, el Estado no nace del consenso, sino de la necesidad de dominar, de mantener el poder, de cuidar los intereses de ciertos grupos de poder, tanto políticos como económicos, ¿no? Charles Tilly también, por su parte, sostiene que el Estado hace la guerra y la guerra hace al Estado, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Los grupos más poderosos organizan estructuras para extorsionar y proteger, a veces simultáneamente, a los más débiles, ¿no? Así, bueno, nos dice, así nació la tribulación, la burocracia y el monopolio de la violencia. Hay otra historia, como les decía, en donde, por ejemplo, algunos grupos de poder, lo que hacían los vikingos, por ejemplo, conquistaban algunos pueblos y les pedían un cupo. Ese cupo, más adelante, se tornó con otro nombre, mucho más moderno, que se llama impuestos. ¿Para qué? Para poder protegerlos de otros pueblos, protegerlos de otras amenazas. Y entonces estos pueblos ejercían un monopolio de la violencia, la cual era retribuida por el pueblo que era protegido. Y como decía pues el canciller Yrigoyen, peruano, en la guerra con Chile, si el pueblo quiere sublevarse, se le acalla con una tragedia o se declara la guerra al país vecino. Claro, porque de esa manera el temor es el que hace que se sienta que necesite la protección del Estado, ¿no? En clara alusión a que el Estado, pues, une al pueblo en la tragedia, no en la abundancia, ¿no? En la abundancia, los ilustrados comienzan a generar grupos que van en contra de los intereses del grupo de poder y eso no conviene. Entonces, ¿qué hacía? ¿Cuál es una estrategia, no? Una estrategia es, bueno, cuando hay muchos revoltosos, declaro la guerra al vecino y eso une al pueblo. Y bueno, esas son estrategias políticas que muchas veces se utilizan para poder generar el miedo y a través del miedo el Estado consolida su poder. Les dije que un poco, no es una teoría incendiaria, pero es una teoría desde otra perspectiva. ¿Y por qué? Porque esto a veces lo vemos, lo percibimos, pero nadie lo plantea. O si lo han planteado en algunos estatus académicos, a veces son satanizadas este tipo de ideas. Pero en la actualidad también podemos ver ese tema. Por ejemplo, escuché a López Obrador, eh, por ahí les dejo el link del video, ¿no? Que decía, al pueblo se le mantiene pobre por su bien, porque no secuestran al pobre. ¿Cómo evitamos los secuestros? Manteniendo al pueblo pobre. Cuando escuché esto me hizo acordar a esta teoría, de que por el miedo se mantiene la estructura del Estado, ¿no? Haciéndose necesario para proteger al pueblo. Max Weber también define el Estado como la entidad que detenta el monopolio legítimo de la violencia. Claro, si yo tomo la justicia por mis manos, soy penalizado. ¿Quién tiene el monopolio de la violencia? Como dice Max Weber, el Estado. Pero esta legitimidad no es originaria, ¿no? Esta legitimidad se fabrica, se impone, se mantiene a través de la repetición simbólica de discursos, pues, de legalidad, de orden, de protección, ¿no? La legitimidad viene del pueblo, ¿cierto? Sí, pero el pueblo es manipulado mediante la coerción y se le impone desde las primeras reglas de la infancia a temer y a obedecer con rigor dogmático, digámoslo así. Tiene que, desde muy niños, hay que obedecer todo. Sí, claro. Sí, no está mal, yo no digo que no. Pero, ¿qué pasa con eso?
esa legitimidad de la que hablamos, una legitimidad fabricada, muchas veces nuble el juicio crítico, como esta posición, en donde si tú hablas de diferente forma, eh, eres satanizado o eres perseguido por el Estado en algunos otros países, ¿no? Entonces, estas reglas de temor se consolidan justamente para poder afirmar el monopolio legítimo de la violencia que nos dice Max Weber, ¿no? En suma, el Estado, en general, no hay evidencia que haya sido, como digo, una concertación de voluntades de forma pacífica, sino el Estado aparentemente no nace para protegernos, sino para protegerse a sí mismo, ¿no? Nace sí para ordenarnos y mediante mecanismos económicos, explotar la mano de obra, explotar, no digo explotar al pueblo, explotar la mano de obra, explotar los recursos, dentro de los recursos están los ciudadanos y el Producto Bruto Interno, lo que produce el pueblo, y con esos impuestos, con esa producción, mantener su estructura, esta estructura de poder. ¿Ya? Esta es una premisa fundamental para entender por qué el derecho penal no tiene una función moral. En muchas leyes, nosotros vamos a ver que la función del derecho penal no es moral, ni es justicia en el fondo, sino es política. Es dirigida eh, o tiene intereses políticos en la emisión de muchas leyes de naturaleza penal. Y esto es peligroso. ¿Y por qué? Porque justamente no se está viendo la reforma penal, que es nuestro tema, en base al ciudadano, sino a los intereses del Estado. ¿No? Muy bien. En ese sentido, vamos pasando a la diapositiva, vamos a abordar un poquito el tema del derecho natural y el positivismo, para ir entendiendo cómo es que el Estado, que ya hemos visto que realmente no se formó muy pacíficamente, ¿no? Vamos a ver cómo después ingresan estas dos figuras, el derecho, estas dos teorías, ¿no? El derecho natural y el positivismo, el positivismo, ¿no? Porque una vez constituido el Estado, necesitó pues justificar su poder. ¿Y qué hace? Su poder es normativo, leyes, ¿no? Y así nacen dos grandes corrientes jurídicas que aún hoy dividen la teoría del derecho, el derecho natural y el positivismo. ¿No? El derecho natural, entendiéndolo, en resumen, no vamos a hacer una clase de derecho, de derecho natural o de positivismo, pero el derecho natural es esa corriente que sostiene que existe una justicia anterior al derecho escrito. Y esta está basado en principios universales, inmutables, ¿no? En leyes naturales. Inclusive Aristóteles, Cicerón, Santo Tomás de Aquino, y posteriormente también Hugo Brocio, son algunos de sus exponentes. ¿Y cuál es esta visión? En que las leyes positivas deben ajustarse a la razón y a la moral natural, no a la razón y a la moral política creada, sino a la razón y a la moral natural. Y si no lo hacen, no son verdaderas leyes, son leyes con finalidad subrepticia, con una finalidad en las sombras, ¿no? Entonces, cuando no se ajustan a las leyes naturales, pues estos no tienen esa calidad de ley moral natural o de ley natural o de ley ajustada a los derechos naturales, por no hablar de derechos constitucionales, que luego vamos a ver la diferencia. Pero esta idea, aunque noble, es sumamente problemática. ¿Por qué? Porque ¿quién define lo que es naturalmente justo? ¿Desde qué cultura? ¿Será justo lo mismo si nos basáramos en derecho natural? ¿Será justo lo mismo en Europa que en Latinoamérica? ¿En Centroamérica que en Sudamérica? ¿Será lo mismo? ¿Quién define esto? ¿Desde qué cultura? ¿Desde qué religión? Vemos, por ejemplo, el derecho en los países árabes está mezclado.
en el Islam está mezclada la religión con, con, con el derecho, igual en China, ¿no? Entonces, ¿desde qué cultura, desde qué religión, desde qué ideología nosotros vamos a establecer el estándar de derecho natural? Complicado. Sería muy diverso como la diversidad de culturas que tenemos. Este es el gran problema del derecho natural, que olvida la variedad cultural, no solo cultural, también social del hombre. Y por lo tanto, el derecho natural, si bien es anterior al derecho positivo, es también muy variado. Y entonces no se puede manejar de forma clara, por decirlo de alguna manera. Y entonces nace ¿qué? El positivismo, pues, ¿no? Hans Kelsen hace la pirámide y tenemos una serie de base doctrinaria en ese sentido, que es el que nos rige, ¿no? Actualmente. Y entonces, frente a ello, el positivismo propone separar el derecho natural, el derecho moral, o el derecho en general, el derecho positivo, de la moral, ¿no? Y Hans Kelsen, ¿qué dice? Afirma de que el derecho, pues, es simplemente el conjunto de normas dictadas por una autoridad legítima. Normas dictadas por una autoridad legítima. Y su validez, pues, no depende del contenido moral, no realmente, sino si está escrito, pues se cumple. Esta posición del dispositivismo permite objetividad, ¿cierto? Sí. En contraste con lo del derecho natural, variedad. Y también que permite seguridad jurídica, pero tiene un riesgo evidente. Puede legitimar cualquier atrocidad si está formalmente aprobada. Y lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, sin entrar en detalles. O en otros países donde se han cometido excesos, pero estaba escrito en la ley. Y estando escrito en la ley, entonces se podía ejecutar, por más atroz que podrías haberse concebido, ¿no? La Segunda Guerra Mundial sí es uno de los, más, de los ejemplos más presentes, más icónicos en ese sentido. ¿Por qué? Porque operó con normas plenamente legales, ¿no? Eh, la manipulación de las elecciones en diversos países también, ¿no? La manipulación de las elecciones sí está normado, pero también se manipula mediante la ley. ¿No? Pero está escrito, pues, está escrito. En algunos casos se conoce, por ejemplo, en algunos países, como en Perú, que hace poco hemos tenido un debate en el Tribunal Constitucional, las leyes de pérdida de dominio, ¿no? En aras de la lucha contra el crimen organizado. ¿Cómo es esto? Yo voy a luchar contra el crimen organizado, entonces saco una ley de pérdida de dominio, por la cual basta que tú estés investigado por crimen organizado, por lavado de activos, entonces yo ejecuto un proceso paralelo en el cual yo puedo hacer la extinción de tu propiedad y pasarla a manos del Estado. Oye, pero recién estoy en investigación, todavía no hay sentencia, no saben si soy culpable o inocente, ¿no? No, 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 pero como hay lucha contra el crimen organizado y es un estándar internacional, entonces yo puedo generar una ley que te quite tu propiedad, ¿no? Mientras te procesa. Está escrito. Sí, es una ley. Sí, ley de pérdida de dominio. Que ahora está en modificaciones en mi país, pero que ha tenido abusos importantes. Abusos importantes. Primero te despojo de tu propiedad y luego te juzgo. ¿Y qué pasa si es que te resultas inocente? Pues lo siento, ya perdiste la propiedad, ¿no? Ya perdiste la propiedad. Otro exceso, por poner un ejemplo de este tipo, de que el positivismo sí está bien, pero que a veces se puede cometer exceso, es en la interpretación y la aplicación de la prisión preventiva, que se usa como regla y no como excepción. ¿No? Primero te privo de la libertad, esta vez ya no te privo del patrimonio, te privo de la libertad y luego te investigo, para saber si eres culpable o inocente. O sea, claro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que eso es una pena anticipada, pues hacer eso. Sí, pero vi interpretación de la norma escrita positiva, pues los jueces
aplican como regla la prisión preventiva y no como excepción. Pero está escrito. Entonces, si el derecho está escrito, es positivo. Ese no es el problema. El problema es cómo se aplica, en base a qué pesos y contrapesos políticos o intereses personales se aplica tal o cual norma. Porque muchas veces se utiliza la prisión preventiva como arma, ¿no? Se conoce como lawfare, ¿no? Este es un término en inglés acondicionado, lawfare, cuando yo uso, ¿no? Cuando yo uso la norma, la ley penal, para atacar a mi enemigo, ¿no? Y se puede utilizar, sí, y se usa en la actualidad, sí se usa en la actualidad. Muy bien. Y estas son las dos corrientes, ¿no? Pues el derecho natural, por un lado, es preexistente, ¿no? Pero por otro pero es muy difícil de manejar por la variedad cultural y social, y por otro lado, el positivismo, que se aleja un poco de la moral mi interpretación y puede legitimar, tiene esos riesgos de legitimar cualquier otro exceso, ¿no? ¿Por qué? Solo por el hecho de que está aprobado, finalmente, o aprobada la norma, ¿no? Muy bien, vamos con la otra. Vamos a hacer una crítica criminológica, ¿no? O un enfoque desde la criminología crítica para ir entrando a la otra variable de este tema. Una variable es la ley penal y otra variable la reforma de la ley penal y la otra es la criminología. Pero ¿cuál criminología? La criminología crítica, ¿no? La que da un paso más allá, la que no se pregunta solo por qué es el derecho o qué es la moral, sino que tiene el poder de definir lo que es el delito, ¿no? Y también quién decide a quién se encierra, a quién se le da libertad, a quién se castiga o a quién se absuelve, ¿no? Autores como Zaffaroni, por ejemplo, sostienen que el derecho penal tiene una función simbólica, ¿no? Dar la apariencia de que se combate el mal, cuando en realidad, ¿qué se hace? Se selecciona un tipo muy específico de delincuencia, ¿no? A los pobres, a los marginales, a los disidentes, a los que molestan al gobierno, y mediante esa función simbólica y el uso del derecho penal, pues se les criminaliza. Lo que les decía hace un momento, lawfare. Lawfare. También Hulsmann y Niels Christie van más allá, ¿no? Afirman que el delito es una invención institucional, una construcción social, lógicamente es un constructo social, eso está bien, pero que dicen estos autores que reflejan los intereses del poder, ¿no? En concordancia con lo que dice Zaffaroni, pero desde un punto de vista más político. Intereses de poder político, porque la política es justamente la lucha del poder a suma cero, ¿no? Mientras, ¿con qué decía suma cero? Mientras uno pierde, el otro gana, ¿no? Y el delito es una invención institucional, ¿no? Una construcción social que refleja estos intereses. Y bueno, y así vivimos en nuestros países. El derecho penal, muchos opinan que el derecho penal es de los pobres. Las cárceles están hacinadas de personas jóvenes, sin derechos o que no tienen los recursos para defenderse. Poner abogado de la defensa pública o no tienen, o les ponen abogado de defensa pública, no tienen para hacer un peritaje que demuestre el peritaje institucional que dice que es culpable, ¿no? ¿Qué es lo que se percibe en las cárceles cuando visitamos las cárceles? Solo se criminaliza pues al crimen tosco, al crimen fácil de ver. El otro crimen, el crimen de cuello blanco, el gran delito, el más complejo, está oculto, se sabe esconder. Y lo cometen pues actores poderosos que compran voluntades, sobornan, ¿no? Condicionan jueces, fiscales, medios, ¿no? Y tienen forma de hacerlo. En mi país, por ejemplo, el caso Odebrecht. El caso Odebrecht es un ejemplo de esto, ¿no? Sí, se vio que hubo corrupción, es más, se cogieron a colaboración eficaz. Sin embargo, no hay condenas. Sin embargo, la empresa no se le ha quitado sus bienes. Sin embargo, la empresa todavía mantiene contratos con el Estado. Es más, el Estado todavía le debe dinero a estas empresas.
empresas que han estado metidas en actos de corrupción, bueno, que ellos mismos, vía la colaboración eficaz, han mostrado, ¿no? ¿Cómo le llaman? Se disimula con el nombre de derecho penal económico, ¿no? Campo que se está poniendo de moda, pero que en la práctica no criminaliza efectivamente, pues, los delitos de cuello blanco, los delitos clandestinos derivados del poder, no los otros delitos clandestinos, toscos, burdos, ¿no? Sino los derivados del poder. Y en ese sentido, vamos a analizar también, ya tenemos esta es una crítica, esa parte es una crítica más o menos que se hace de este tipo de reformas, ¿no? Hacia dónde se dirige el derecho penal. Pero vamos a ver a dos agentes importantes, ¿no? Vamos a ver a dos agentes importantes. ¿Cuáles son los dos agentes que intervienen acá? El Estado y el hombre, ¿no? El hombre desde la criminología. Entonces, vamos a partir de otra premisa un poco fuerte. El Estado como estructura de administración de poder, habíamos dicho que era, ¿no? El Estado es una estructura de administración de poder. Entonces, vamos a partir de una teoría base que el Estado no es un padre protector, pues, ni una madre sabia, sino solo una estructura de poder. Y aquí quiero introducir una teoría fundamental para nuestra ponencia, que desnuda un poco el Estado desde otra perspectiva y desde su ropaje moral, ¿no? Un gobierno, el gobierno como tal, pues no es una máquina de justicia, tampoco es un cuerpo de sabiduría colectiva, ¿no? Es más que todo un núcleo, una estructura, ¿no? Que administra el poder político y administra en general, como decía, tiene el monopolio de la violencia, ¿no? Como decía Weber. Entonces, ¿que el Estado actúa por moral o actúa por cálculo político? ¿Los gobernantes actúan por moral o por cálculo político? ¿Por qué el político está tan mal visto? ¿Por qué? Porque gobernar es elegir a qué grupo va a apoyar y a cuál no, de acuerdo a los intereses. Y en los congresos, en los senados, ¿qué tenemos? Tenemos contrapesos de poder y se negocian los votos. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Pero ¿qué se hace? Se disfraza pues este mecanismo como democracia, como república, como voluntad popular, pero lo que se busca como base principal es el control de recursos, ¿no? El control de recursos por intermedio de las cuotas de poder, que como decía, la política es una lucha de poder de suma cero. Unos pierden, otros ganan, unos intereses se cumplen y otros pierden, y en esa cuota de poder, en medio está el derecho penal y el procesal penal. Y esta legitimidad fabricada un poco no funciona pues por ideales románticos, sino por equilibrios, ¿no? Que mueven aparentemente qué es lo correcto. Pero en la realidad se maneja pues un mundo de posibilidades, ¿no? En función real del gobierno de turno. ¿Cuál es su función real? Pues mantener el orden que le conviene, en general. Recaudar también lo necesario para sostenerse y para garantizar que las estructuras que mantienen este poder económico, militar, comunicativo, de justicia, permanezcan firmes, porque si no también se cae el Estado, ¿no? Pero esta finalidad muchas veces colisiona con el discurso al pueblo, a los derechos humanos, al bienestar, a la utilidad, a la necesidad de tal o cual eh, ley, sobre todo si es penal. Y entonces hay un conflicto y por eso es que la población muchas veces no se siente representada por el gobierno que elige, porque el gobierno una vez que llega, pues tiene que ver estos contrapesos, mantener la estructura de pasadita, complacer a algunos grupos de poder, porque también si no lo derrocan o le piden vacancia, ¿no? Y complacer al pueblo. Y armar todo eso a veces es muy difícil.
Entonces, ¿quién es el sacrificado? El pueblo. El pueblo. Como decía Maquiavelo, si quieres gobernar, aléjate de la moral y de la religión. Por lo tanto, el Estado no actúa por moral, sino actúa por cálculo político. El equilibrio de poder es un cálculo, ya he dicho, a suma cero, y cada decisión es una suma de riesgos. Riesgos, beneficios, reacciones esperadas de un grupo o de otro, ¿no? Y gobernar en general es elegir a cuál grupo beneficiamos y a cuál grupo no. Y cuál grupo también sacamos a la prensa y hacemos los famosos psicosociales, ¿no? La psicología que va hacia afuera por intermedio de la prensa, tanto para influir en el pueblo como para manipular. No estoy hablando mal porque eh, conozco de operaciones psicológicas y sé que hay libros negros, hay propaganda negra, propaganda gris que se utiliza para manipular al pueblo, ¿no? Y bueno, y no solo se hace en época de elecciones, se hace también cuando hay conflictos sociales. ¿Y cómo los apaño? Bueno, si puedo pan y circo, ¿no? Y si no, hago psicosociales para distraer. Y bueno, y el gobierno, pues el gobernante de turno calcula cuál crisis tolerar y cuál convertir, pues, en un partido de fútbol, ¿no? Para disimular este tipo de, de rebrotes sociales, ¿no? ¿Y quiénes son, pues, los que llegan? Porque estamos analizando una de las partes, ¿no? La estructura del poder. Pero analicemos también quiénes llegan a ese poder. No solo hablo del ejecutivo, hablo también del legislativo, que va a generar leyes, ¿quiénes llegan al poder? Tanto en el ejecutivo, en el legislativo. ¿Quiénes llegan? Y ahora, en algunos países, vía elecciones, como México, también llegan a la justicia. Ejecutivo, legislativo y al judicial. ¿Quiénes llegan? Son sabios, benevolentes, académicos, ilustrados, ¿no? No, realmente no, son sobrevivientes de una lucha de poder. En ese campo de la política se ve la traición, la mentira, la manipulación, la negociación bajo la mesa, la imagen creada, tengo que crear pues un psicosocial, tengo que crearme un personaje para caerle bien al pueblo, ¿no? Pero detrás de ellos hay intereses de grupos de poder. Y el más ducho, el mejor contrincante en esa lucha de traición, mentira, manipulación, de negociación, es el que nos gobierna, porque es el que gana las elecciones. Y como entidad creada, como constructo social, el Estado es dirigido por estas personas que al final de cuentas van a influir en las decisiones que el Estado como estructura tome. Porque al final el Estado pues no ama, no odia, no siente rencor, no solo reacciona a presiones políticas. Y si no se le presiona, una presión también viene del pueblo, no se mueve, no es un mueble. Entonces, y el Estado se va a adaptar a quien presione mejor o presione de la forma correcta. Y bien, aquí ya tenemos una perspectiva no solo de cómo se formó el Estado, sino también cómo se maneja el Estado. No desde el romanticismo político que nos venden en cada campaña, sino desde un juicio crítico de cómo se maneja el poder. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál era el otro? ¿Cuál es el otro agente importante? Bueno, esta era la diapositiva, perdón, me, 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 me pasé la diapositiva, pero acá, por ejemplo, vemos la imagen del político. ¿Y por qué está con un ojo morado y todo eso? Porque viene de esa lucha política por conseguir el poder, ¿no? Y ese tipo de gobernantes tenemos. Hay excepciones muy honrosas, pero en general se da esta situación social de cómo se sube y cómo se llega al poder. Porque el poder no es potencial, o se tiene poder o no se tiene poder. Y la lucha es encarnizada en las elecciones. Y nosotros lo sabemos. Muy bien, ¿cuál es el otro agente
la otra parte, el otro lado, el otro actor principal en nuestro tema, el hombre, ¿no? El hombre entendido para esta ponencia, para este tema, desde la criminología. Entonces vamos a analizar al hombre desde la criminología. Y de preferencia desde la criminología crítica. Entonces nos planteamos, si el Estado es poder, ¿qué es el individuo frente a este poder? La criminología clásica lo ha visto como un ser racional, libre, que delinque por cálculo, ¿no? Está Beccaria, está Bedman, que dice, tengo necesidad y bueno, y si me conviene, entonces ingreso al mundo delictivo de alguna otra manera y cometo algún delito que me va a, calculadamente, me va a convenir. Y muy bien, se hace a muchos niveles. Integro una banda criminal o también hago un cálculo político en corrupción de funcionarios. Bueno, voy a ir tantos años preso, pero voy a llevarme tantos millones y luego salgo y disfruto del dinero, ¿no? Eso se plantea desde la criminología clásica. El individuo delinque por cálculo. ¿Cómo me voy a beneficiar? Ya hemos soltado al Estado y al poder, ¿no? Le hemos dado duro. Pero ahora vamos a ver al hombre detrás del delito. ¿Qué más? Está la criminología clásica. Está la criminología positivista, ¿no? Eh, esta criminología, este enfoque, reduce al ser humano como un producto biológico, patológico, degenerado, que tiene algo mal y por eso no encaja en la sociedad, ¿no? Autores son, por ejemplo, de este Lombroso, con la teoría del delincuente nato, ¿no? O Ferri. Entonces, la biología influye en la comisión del delito, en el comportamiento del hombre, la biología. Y se trata, pues, de una degeneración patológica que lo lleva a cometer delitos. Bueno, es una teoría, ¿no? Y tuvo estuvo en boga por mucho tiempo, ¿no? Pero la criminología crítica rompe con este reduccionismo de reducirlo solo o es un calculador o es biológicamente delincuente. Entonces, ni una ni otra, ¿no? La criminología crítica rompe con esta segmentación que hacen estas otras dos vertientes, como son la criminología clásica y la criminología positivista, ¿no? Y reconoce que el ser humano delinque en un contexto social, ¿no? Condicionado por estructuras de desigualdad, de exclusión y de violencia simbólica, ¿no? Porque nos dice esta criminología crítica que nadie delinque desde el vacío. O sea, simplemente está bien y luego ya delinque, simplemente porque se le presentó la oportunidad. No, realmente detrás debe haber algo, debe haber algo. El delito es una forma de reacción, a veces inclusive legítima, porque el delincuente cree que está haciendo bien, cree que es su forma de protestar o cree que es su forma de enriquecerse en contra de un sistema injusto, que él piensa que es injusto. Y entonces empiezan los rebeldes, ¿no? Y que hacen destrozos y que delinquen, pero porque se creen injustamente tratados por ese Estado que hemos visto que tiene el monopolio de la violencia y del poder, ¿no? Y acá voy a recordar el tema hay una teoría de la ventana rota, que se las cuento brevemente. Llevan un carro, llevan un auto a un barrio no tan peligroso, más o menos tranquilo, y lo dejan ahí, estacionado, y este carro pasa un mes
y no pasa nada. Solo se llenó de polvo, estaba abandonado, se llevó de polvo y ahí quedó. Luego, parte del experimento, van y a ese mismo carro, ¿no? Lo ponen ahí, pero esta vez le rompen dos lunas. ¿Qué pasó? No duró ni una semana y ya no tenía llantas, ya no tenía accesorios, ya no tenía repuestos, lo canibalizaron. ¿Qué detonó? ¿Qué detonó que las personas antes no fueran a robar ese carro, las piezas y partes? El hecho de que estaba completo, el hecho de que estaba cerrado y que mandaba un mensaje, el mensaje de estoy en orden, nadie me toca. ¿Y qué pasó cuando se rompen las lunas? Cuando se rompen las lunas, manda otro mensaje. ¿Se entiende? Manda otro mensaje. ¿Qué mensaje? Hay orden, hay caos, estoy abandonado y se va a delinquir. Entonces, el delito tiene una connotación interna en el individuo, no solo en el individuo que va a cometer el delito, sino en la víctima que manda un mensaje y se pone un letrero y se llama y dice, estoy en papel de víctima. Y esto en perfilación criminal, ¿qué es lo que se llama? Es cuando el iter criminis, el camino del crimen, se cruza con el iter víctima, porque hay un iter víctima en donde las personas se pueden poner en riesgo, ¿ya? Se pueden poner en riesgo por sus decisiones o por su estilo de vida. Por sus decisiones, ¿cómo sería? Ah, no voy a dar la vuelta al parque, mejor cruzo el parque y lo asaltan dentro del parque. Eso es por una decisión. O riesgo por su estilo de vida, ¿no? ¿Por qué por su estilo de vida? Porque lleva una vida en donde frecuenta lugares de dudosa procedencia, que donde hay gente de mal vivir, entonces se pone en riesgo. Cuando se junta el iter criminis con el iter víctima, entonces ahí sucede el delito, se consume el delito, ¿ok? Se sucede el delito. Eso es lo que pasa. Entonces, la criminología crítica aborda tanto a la víctima como al victimario, al que comete el delito como al que se pone en riesgo. Pero que dice que nadie delinque desde el vacío. ¿Por qué? Porque es una reacción, está en base a, a un producto que, 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 que se basa, un producto del contexto social, condicionado. Víctima, victimario. Este contexto social hace que se genere el delito. Y de ahí también nace pues la victimología, ¿no? La victimología, el estudio de la víctima y también la, eh, el estudio del delincuente. Ambos en la criminología crítica. Y no estoy haciendo apología al delito, no, no se equivoquen. No, pobrecito, todo él es producto del Estado al cual ya le hemos dado duro y hemos explicado que es violento, que ejerce el monopolio de la violencia. Y este es una persona que pobrecito, pues se ha tenido que hacer delincuente. No, no es tanto así. Porque también existen los llamados insalvables, ¿no? ¿Quiénes son los insalvables? Los insalvables se suele calificar como insalvables a quién? A sujetos multireincidentes, con delitos graves, violaciones, homicidios múltiples, actos de crueldad sistemática, insalvables. Y también a sujetos psicopáticos, sin remordimiento, con altos niveles de peligrosidad. Ha habido algunos psicópatas en Latinoamérica bastante puntuales, pero más en la parte norte de América se ve con mayor frecuencia. Pero también ha habido en, en- en Latinoamérica. ¿A quienes más se le conoce como insalvables? Miembros de organizaciones criminales que estructuran su identidad en torno al poder violento y al control social. Terrorismo, crimen organizado, mafias, ¿no? Aquí hay que tener cuidado en discriminar crimen organizado de mafia, ¿no? El crimen organizado tiene la estructura de poder, tiene roles, tiene toda una estructura.
La mafia también. ¿Cuál es lo que los diferencia? ¿Qué diferencia la mafia del crimen organizado? Pues los rituales. Las mafias crean rituales. Y estos rituales hacen de que el que pertenece a la mafia se integre de forma completa hacia la mafia. En la mafia, por ejemplo, no hay colaborador eficaz. No existe eso. En el crimen organizado a veces sí, ¿sí? Pero en la mafia no. Entonces los rituales, porque ya es familia, entras de golpe, entras con todo. Por eso es que no puedes salir de la mafia. Del crimen organizado tal vez, también es difícil. Pero en la mafia sí es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la inmersión es total de la persona. Bueno, pero este tipo de personas también se les considera como insalvables, ¿no? Entonces, Zaffaroni advierte que esta categoría pues no es objetiva, sino que responde a una construcción ideológica del enemigo, al que se le niega pues el estatus de persona, se le presenta como un incurable, ¿no? El riesgo es que al nombrar a algunos como insalvable, lo deshumanizamos y suspendemos sus derechos, ¿no? Esa es una estrategia, eso es una estrategia. Cuando los nazis quisieron atacar a los judíos, primero los deshumanizaron. Y cuando los deshumanizas, pierdes la empatía por ellos. Y cuando se pierde la empatía por otro ser humano o por un grupo o por un colectivo o por una parte de la sociedad, entonces los vemos como subhumanos o como personas que tienen, que son diferentes a nosotros y tácitamente suspendemos sus derechos y luego suspendemos sus derechos de forma legal y ya podemos atacarlos, ¿no? Es una estrategia, es parte de la criminología. La criminología estudia también esta parte como forma de, de aplacar o de controlar grupos sociales. Primero lo deshumanizo y después le quito derechos. Bueno, pero ¿qué debemos hacer con estas personas? ¿Qué hacemos? Maximalismo punitivo. ¿Qué quiere decir? Penas cada vez más altas, más largas, más restrictivas. El Salvador, el país, ¿no? Claro, le pongo pena. Soy más duro, más restrictivo. El problema es que esto no reduce la criminalidad, porque en general, pero porque deteriora la legitimidad del sistema penal, ¿no? Y perpetra el odio. ¿Por qué? Muchas veces se dice de que cuando el Estado actúa con tal violencia contra los delincuentes, se convierte en un Estado delincuente, porque ya cruza la frontera, viola derechos humanos. Sí, que los derechos humanos son para los humanos derechos, sí, pero si lo vamos a ver de esa manera, ¿quién va a regular ese monopolio del Estado, ese poder punitivo? ¿Quién lo va a regular? ¿Que va a haber eh, errores judiciales, errores en la generación de penas? Sí, probablemente. No, es daño colateral. ¿Y cuánto de daño colateral vamos a soportar? Vamos a poder asumir como seres humanos qué daño colateral. ¿Cuánto? ¿5%? ¿10? ¿20? Tal vez esa cifra sea oscura y nunca se sepa. Pero si el Estado actúa de esa manera, corre ese riesgo. No digo que esté mal. Ha pacificado su país. Excelente, ¿no? Pero hay un riesgo y hay que la historia ya se encargará de evaluarlo y de calcularlo. Bueno, ese no es entonces no es la solución, otra solución, busquemos otra solución. Derecho penal del enemigo, Jacobs. ¿Qué dice? Que postula que quien atenta de forma sistemática contra el orden jurídico debe ser tratado como, no como persona, sino como enemigo. Le voy a imponer lo peor. Entonces, ¿la crítica cuál es? Este modelo del derecho penal del enemigo niega algunos derechos constitucionales, rompe el principio de dignidad humana. ¿Por qué? Porque si yo te considero mi enemigo, no te trato igual que al resto, ¿no? Creo que no recuerdo el nombre de este
del autor que decía, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. ¿Mm? Entonces, derecho penal del enemigo, en algunos casos se establecen regímenes de excepción, pero extraordinariamente, no como política criminal, no como política permanente de un Estado, porque corre el riesgo de romper la dignidad humana, de colisionar con derechos constitucionales. Y una tercera opción, la pena de muerte. Bueno, esto se presenta como solución final, ¿no? Para los irrecuperables. Pero también se utiliza mucho en el tema político. O político que quiere lanzarse a la candidatura presidencial en mi país habla de pena de muerte. No sé si en otros países, pero en mi país, el que quiere hacer protagonismo habla de pena de muerte. Renunciar a la CIDH, renunciar a los convenios internacionales, y bueno. Pero acá hay un problema. ¿La pena de muerte disuade? ¿Será disuasiva? Tal vez. No sabemos porque no la tenemos instaurada en mi país y en muchos otros países latinoamericanos. Pero repara, no repara. Corre el riesgo irreversible de errores judiciales. Como un sistema judicial que está inmerso en la corrupción y con injerencia política, ¿podríamos poner pena de muerte? El costo social sería altísimo y eso es irretrotraíble. O sea, no podemos retrotraer, ya lo matamos, ¿no? ¿Qué va a legitimar? Un Estado homicida. Pero muchas veces se piensa en la pena de muerte. Pero, como digo, a veces solo por populismo. Muy difícil instaurarlo en un país donde, o en una región, estoy hablando de Latinoamérica, donde los poderes del Estado y sobre todo el poder judicial están muy controvertidos. Y bueno, para ir avanzando, qué alternativas podemos, porque no vamos a venir solo a criticar en esta ponencia, ¿no? ¿Qué alternativas podemos nosotros plantear, ¿no? Un sistema de contención excepcional y garantista. ¿Cómo así? La privación de la libertad proporcional y con control judicial estricto, ¿no? Con centros de contención, con separación de individuos de altísima peligrosidad de los primarios, sin degradación ni suspensión de derechos fundamentales. Y también una vigilancia postpenitenciaria razonada, no estigmatizante. Doctor, pero usted dijo que no íbamos a romantizar. Sí, pues son ideales. Pero si nosotros, la Constitución es un ideal. La Constitución es el modelo ideal de cómo quiero vivir en sociedad, ¿no? Y es en base a ella que caminamos todos y mejoramos poco a poco. Entonces, para plantear soluciones, también tenemos que idealizar un poco para que en el camino podamos alcanzar metas concretas que nos lleven a mejorar. ¿Alcanzar esto que acabo de decir? ¿Utópico? Tal vez. Pero como decía alguien, ¿para qué sirve la utopía? Para ayudarme a dar el siguiente paso y ayudarme a mejorar cada vez. Y en ese sentido, sí, es un planteamiento que sería ideal tener un sistema de contención excepcional y garantista. ¿Qué otra cosa también podemos aportar o qué debemos buscar como ideal? La prevención estructural. Eh, Ningún sujeto nace insalvable, como hemos tocado. Eso es un producto de un proceso de exclusión, traumas, fallas sistémicas, abandono, la misma sociedad, ¿no? Por eso otros dicen, pues encajar en una sociedad tan enferma no es tan saludable, ¿no? Nuestra sociedad también tiene sus defectos serios, serios, y encajar totalmente en esos defectos también nos hace cuestionarnos como seres humanos. Pero bueno, esta sociedad que de todas maneras contribuye a esto, necesita planes y programas de prevención, ¿no? ¿Cómo así? La inversión social, pues la atención de la niñez, la salud mental, ¿no? El desarme cultural de la violencia,
Estamos diciendo que estamos hablando de ideales, ¿no? Porque ¿qué es lo primero que buscamos cuando ponemos Netflix? Guerra o, o ¿cómo se llama? Películas de violencia, que en las películas yo no sé qué hacen con tanto muerto, porque en la película yo veo que agarran y matan a diestra y siniestra y bueno, nadie dice nada y después el héroe sale como si nada. En mi país ya lo hubiesen procesado, ya le hubiesen dado cadena perpetua, ¿no? A veces lo vemos desde el punto de vista de la criminalística, criminología o desde el derecho. Pero bueno, son películas para entretener, pero que dan un mensaje violento. Y ese mensaje violento, muchas veces en los niños que no tienen la capacidad de discernir, queda grabado. ¿Y qué hace? Hace que tenga estereotipos sociales de reacción. ¿Qué es un estereotipo social de reacción? Ah, si le insultan a mi mamá, yo debo golpearlo, debo reaccionar violentamente. Es un estereotipo social de esto. Si me engaña, si, si la fémina me engaña, yo siendo hombre, entonces, si no es mía, no es de nadie, y termino en un feminicidio y la mato. Estereotipos, estereotipos sociales condicionados, producto de la violencia, de esa violencia que muchas veces está en el subconsciente, porque lo hemos visto desde niños, con la televisión, con inclusive el comportamiento social de los adultos. Y otra forma, otra alternativa, ideal, lógicamente, es pues la justicia restaurativa, ¿no? En casos límites. Limitada en delitos graves, porque muchas veces la vida, por ejemplo, no puede resarcirla, ¿no? Pero puede operar en escenarios de verdad, de reparación, de transformación. Y esto debe que tomarse en cuenta cuando se hacen reformas de la ley penal. El modelo post-apartheid en África lo demuestra, ¿no? Hubo cierta reconciliación sin que haya impunidad. Eso también es una línea muy delgada, ¿no? No todos van a quedar contentos con la justicia restaurativa, pero ayuda a minimizar la violencia que genera el castigo, ¿no? Y bueno, y en general, eso serían algunas de las propuestas. Y tenemos una metáfora que es el Estado como Cronos, ¿no? Es una crítica política al castigo. ¿Por qué al castigo? ¿Por qué vamos a tocar este tema del castigo? Porque el tema del castigo va directamente ligado a la justicia. El problema es que se politiza el derecho penal y para entender por qué el sistema penal es disfuncional, vamos a proponer una metáfora, ¿ya? El Estado como Cronos. La mitología griega que decía, Cronos devoraba a sus hijos por miedo a que lo destronaran. Del mismo modo, el Estado castiga, encarcela, elimina a los que no encajan en la sociedad, cometen delitos. Y para perpetuarse, para mantener el poder, para mantener las normas y su estructura, ¿no? ¿Qué hace? Necesariamente emite estas leyes, leyes penales, con el fin de proteger a la sociedad y también protegerse como Estado. Muy bien. Pero el sistema penal sería la boca de Cronos, ¿no? Que devora, pues, a los marginales, a los delincuentes, ¿no? Por el Estado. Pero también muchas veces choca con poblaciones vulnerables, indígenas, jóvenes marginales, mujeres revictimizadas por el propio Estado, ¿no? Minorías sexuales también, o protestantes sociales, ¿no? ¿Y cómo, por ejemplo, cómo se va a revictimizar a las mujeres? Llega una mujer a denunciar a su pareja. Le dicen que no pueden recibirle la denuncia porque no tiene nada. Ella sale, se golpea, regresa. Dice, mira, acá tengo moretones, tengo arañones en el cuello. ¿Y qué hace el Estado? Agarra, lo procesa y lo manda al penal. Y de repente no era el agresor. ¿Qué pasa con la mujer? Regresa, la víctima, regresa y dice, yo me he hecho las lesiones para poder denunciarlo, para darle una lección.
¿Qué le dice el Estado? Disculpa, esos son delitos de oficio. Vamos a mandarlo al penal y vamos a juzgarlo y de repente por feminicidio, como tenía lesiones en el cuello, vamos a darle 25 años. Pero estoy diciendo, yo estoy confesando que no es así. No me interesa la víctima, lo que me interesa es el castigo. El castigo, inclusive en contra de la víctima. Entonces, ¿qué protege? ¿A la víctima o busca el castigo? Y el castigo no es justicia. El castigo no es justicia. Entonces, ese punto hay que verlo bien cuando hablamos de reforma de la ley penal. Ver que no sea una ley que busque castigo, sino que busque justicia. Y ahí están, pues, nuestros grandes eruditos haciendo, pues, los proyectos de ley en la reforma penal. Muy bien, para ir ya terminando, porque estamos un poco retrasaditos, creo. Eh, ¿El Estado falla con la ley penal? La reforma penal no puede ser solamente técnica, debe ser estructural y epistemológica, debe comprometerse con el conocimiento. Y bueno, se puede proponer algunos ejes, ¿no? Como reducción del poder punitivo del Estado. El Estado debe ser la última ratio. Se dice, pero no se actúa, no es la última ratio, no es la primera respuesta, se penaliza todo. Y en ese sentido también debería hacerse la despenalización de conductas sin lesividad social real. Penalizamos de tal manera que todo es derecho penal y se sobrecarga. Muchas figuras penales son morales, no jurídicas. ¿En qué sentido, por ejemplo? Se confunde el conflicto familiar con la violencia familiar. Y tenemos cantidad de casos que sobrecargan nuestro sistema en donde dice, ¿quién ha peleado? ¿Quién ha discutido? Una pareja. ¿Qué pasó? Pasó esto, han discutido, él, por ahí ella tiene una lesión, él también. Eso es violencia familiar. Y proceso, y abro apertura de investigación, abro proceso inmediato, llevo a juicio, muevo todo el aparato judicial por un conflicto social, un conflicto familiar. No, pero ya la Corte Suprema se ha pronunciado sobre los presupuestos, cuándo es violencia familiar y cuándo no, debe haber una, una, una violencia reiterativa, tiene que haber una figura asimétrica entre el hombre y la mujer, ¿no? Y otros elementos. Pero no, cada vez que llega una denuncia, así sea por violencia psicológica, se apertura. Ese tipo de conducta sin lesividad social real deben ser, pues, despenalizadas y poder descargar y centrarse en el derecho penal como debe ser. Otro de los enfoques que se puede pedir o que se puede plantear es la justicia restaurativa y comunitaria, como ya lo hemos dicho, ¿no? El castigo no repara, solo produce daño y más odio. El Estado promueve el castigo en muchas de sus normas, en muchas de las leyes, y olvida a la víctima, como hemos visto. Entonces necesitamos procesos centrados en la víctima, en la comunidad, la justicia restaurativa, en la medida de lo posible. He dicho, hay algunos delitos que no se va a poder generar justicia restaurativa, pero en su gran mayoría sí, sobre todo delitos en los que se afecta el patrimonio, en los que se afectan otros bienes jurídicos que son resarcibles, que son resarcibles. Muy bien. Otro punto también, como propuesta, pues podría ser un enfoque pues interdisciplinario en política criminal. ¿A qué se refiere? Voy a emitir leyes penales, procesales penales. Sí, está bien, lo podemos hacer los abogados. Se puede plantear, pero se necesita también el aporte de la criminología, de la criminalística, de la psicología, de la antropología, de la sociología inclusive. Es más, ahora hasta de las neurociencias para entender qué estamos legislando o vamos a seguir legislando por política o por intereses. Ahí viene un problema serio.
Y también otro punto es la transparencia y rendición de cuentas en el uso del derecho penal. Evitar su uso como arma política, el lawfare que hablábamos, o como populismo político. Se generan, por ejemplo, ¿a qué me refiero con la reducción de cuentas en el uso del derecho penal? Eh, tengo yo un presupuesto, tengo un presupuesto, ¿no? Tengo un presupuesto de, no sé, en dólares, no, 100.000 dólares para este distrito judicial o para este distrito fiscal. Pero ¿qué pasa? Entonces, todos los que vengan por violencia familiar, vamos a admitirlos. Y los que son más o menos graves los ponemos como feminicidio. De esa manera, inflamos las cifras y de esa manera pido más presupuesto para mi distrito judicial o fiscal. Política, sí, política. Y entonces estoy aplicando justicia en base a intereses políticos para que me llegue mayor presupuesto para poder gastar. ¿Mm? Tiene que haber transparencia y rendición de cuentas en el uso de esos recursos. ¿Para qué quieres tanto dinero si es que realmente estás inflando cifras? Hay que sincerar esas cifras. Lógicamente voy a chocar con un montón de gente en esto, pero es parte de la transparencia que se necesita. Y también, como otra propuesta, la formación jurídica crítica. No podemos seguir con abogados que solo han aprendido la interpretación de la ley literal. No, ni de jueces y fiscales que literalmente se aplique el código. No. La formación crítica es urgente, reformar las facultades de derecho, donde aún se enseña derecho penal como dogma y no como construcción ideológica y no como interpretación y no como un sistema complejo de aplicación de la norma. Y complejo, no hablo de complejo como difícil, sino como completo, completo, desde todas las aristas, psicológica, criminológica, social. No, pero ese es un ideal. Sí, pero no estoy hablando de las personas que van que están ahí sentadas por luz. Estoy hablando de las personas que administran justicia y que tienen el deber de tener una formación jurídica crítica, porque administran justicia, porque privan de la libertad a las personas, privan también de sus derechos patrimoniales, porque se les embarga, ¿no? Entonces, sí, esas personas sí necesitan tener formación jurídica crítica. Es urgente. Y eso nace, lógicamente, desde la universidad, pero también en los concursos, pues, a magistrados en donde se debe evaluar la capacidad. Y esto viene a un tema de, por ejemplo, tener lo que son jueces titulares y no jueces suplentes o jueces supernumerarios que son puestos a dedo y que, bueno, solo acatan órdenes, ¿no? Y eso yo lo he dicho en otra conferencia. Es parte de la reforma de la ley penal que se opte por mayores jueces titulares, con buena formación jurídica, con transparencia en la rendición de cuentas, con enfoque interdisciplinario, para que se pueda generar leyes que realmente aporten a la sociedad. Muy bien, en conclusión, para ir terminando, ¿qué nos ofrece la criminología? Pasando la diapositiva, ¿no? La criminología nos ofrece herramientas para demostrar el mito del derecho penal como guardián de la justicia. El derecho penal no es el guardián de la justicia. El derecho penal es un conjunto de normas que muchas veces están generadas y están emitidas con trasfondos políticos. Eso hay que cambiarlo, ¿no? Y por personas a veces que no conocen ni de derecho ni de sociedad, pero que llegaron al Congreso donde se promulgan leyes por peso político. A suma cero, repito, a suma cero. Mientras gana uno, pierde el otro. ¿Y quién es el que generalmente pierde? Pues el pueblo al que se le aplica este tipo de normas. Muy bien. En ese sentido, el Estado tampoco castiga porque quiera justicia, sino porque necesita control, ya hemos dicho. Y que el delito no es el problema en sí, sino el síntoma. A veces el derecho penal selecciona, excluye, ¿no? Con violencia legitimada, pero si nosotros tenemos una sociedad como síntoma, una sociedad violenta, una sociedad con delitos comunes fuertes, es el síntoma
de que el problema viene de la estructura del Estado que mantiene esa sociedad. No sé si en Suiza o en Suecia tuvieron que cerrar la cárcel porque no había delincuentes. ¿Por qué? Porque el Estado hace un buen trabajo. Pero si tengo un Estado que oprime al pueblo, que no le da los servicios básicos, que no le da la educación básica, ¿qué le puedo pedir a esa persona? Va a reaccionar. La etología es el estudio del hombre como animal, y entonces va a reaccionar su lado animal, y lógicamente va a delinquir, porque delinquir no significa que sea malo, delinquir es que ha roto la norma penal, y muchas veces no lo sabe, otras veces sí, porque se torna violento, ¿no? Pero, y no encaja en la sociedad, pero es producto también de la forma como el Estado administra su, 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 su territorio. Muy bien, reformar también el derecho penal no significa endurecerlo, ni modernizarlo, ya será materia de otra ponencia, por ejemplo, el tema del juez robot, ¿no? Lo vamos a modernizar tanto que lo vamos a convertir en un cálculo. Justicia igual cálculo algorítmico. No, tampoco pasa por ahí. Ni endureciendo ni modernizándolo sin humanizarlo. Derecho penal tiene que ser humano porque estamos hablando de a quienes se le impone, a seres humanos. Y para esto significa comprender pues su naturaleza histórica, política y también simbólica del derecho penal. ¿Para qué? Para construir una lógica jurídica nueva, donde el ser humano sea el eje principal, no el Estado. El eje principal del derecho penal es el ser humano, porque a él se le impone la justicia. Y hacerlo desde un punto de vista humanista evita que utilicemos la norma como castigo, ¿no? Como castigo. Entonces el derecho penal debe ser humanista, no estatal. ¿Por qué? Porque solo desde la criminología crítica vamos a poder nosotros aspirar a un derecho penal que no sea el de Cronos que hemos hablado, sino el principio de una nueva justicia, de una justicia más humana, que respete la dignidad humana en la aplicación de la norma. Bueno, muchas gracias. Creo que ya estamos 6:30 y vamos a dejar un espacio para las preguntas y el debate, ¿por qué no? Para esta etapa. Licenciada Saray. Muchas gracias, maestro. Eh, Pueden levantar su mano si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Se les va a habilitar el micrófono. Puede habilitar su micrófono, licenciado Brenton. Sí, permítame, licenciado. ¿Sí me escucha? Le escuchamos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, se Solo escucha. con una consulta. Sí, entiendo todo lo relativo a que en un sistema de administración de justicia penal, pues lógicamente los jueces tienen que ser neutrales, imparciales, ajenos a la causa y no tener ningún tipo de ni influencia ni interna ni externa para resolver los casos. Pero ¿qué opinión desde la legislación peruana y a nivel de Latinoamérica le merece esta situación o circunstancia en que en México se ha postulado esta propuesta de que los jueces sean designados por elección popular y no tanto porque se tenga una carrera y una formación y preparación para ejercer la judicatura? Eso. Muchas gracias, licenciado Bertrand. Hace más o menos antes de que hubieran las elecciones en México, fui invitado también por el circuito de jueces del estado de Guerrero para dar una opinión, una disertación sobre este tema. Me parece que la política no debe incursionar en el ámbito jurídico. No soy de la opinión de que los jueces deben ser electos por elección popular. Porque la democracia, muchas veces la democracia
es una forma de conseguir intereses finales que no siempre están de acuerdo a la voluntad popular, por la manipulación que se puede hacer. Le Bon, en psicología de masas, el padre de la psicología de masas, Le Bon dice que el pueblo es fácilmente manipulable. ¿Por qué? Y le explico, licenciado. Si usted va caminando por una avenida donde hay 150 personas aglomeradas y todos comienzan a correr en sentido contrario al que usted va, ¿qué hace? Primero corre y luego pregunta, ¿no? Es psicología de masas. ¿Qué pasa? Cuando la masa comienza a moverse, crea una egrégora. Y esa egrégora que tiene ese conjunto social, esa egrégora toma dominio sobre la masa y lo lleva, ¿no? Y lleva inclusive a los que han incursionado eventualmente por ahí. ¿Por qué? Porque perdemos la razón, por ese momento se disparan los mecanismos de supervivencia y comienzo a correr. ¿A qué va esto? A que en una elección popular se cree una egrégora y esa egrégora manipula y manipula al pueblo. Si eso lo vamos a utilizar para personas que deben tener una experiencia, que deben tener una carrera judicial, que deban tener una preparación, mucha experiencia en administración de justicia, entonces vamos a lesionar, en mi opinión, muchos creen que sí, es el pueblo el que debe elegir los jueces, pero vamos a lesionar nosotros el principio del juez natural. Y el juez natural no solo por el hecho de que solo se tenga que juzgar aquel que tiene competencia en ese juzgado, sino el juez natural pasa por un juez preparado, pasa por un juez con experiencia, pasa por un juez que tenga las certificaciones sobre la materia que está en discusión en su juzgado. No puedo tener jueces civiles resolviendo causas penales, y pasa por la titularidad que debe tener el juez. Entonces, ¿qué pasa si yo lo someto a elección popular? Va a ganar el más carismático, pero no el más preparado. Va a ganar el que más recursos tenga para la campaña política judicial y no el más preparado. Y si hablamos de política, hablamos de dinero. Y hablando de México, tengo muchos amigos muy queridos en México. No es, no está a escondidas el hecho de que el narcotráfico incursiona en la política. También eh, la puerta a los grupos de este tipo, como el narcotráfico y otros, para que puedan colocar recursos para nombrar tal o cual juez. Y luego, ¿cuál será la retribución? Pues lógicamente el producto del juez, las sentencias. Entonces, en mi opinión, no es bueno democratizar la justicia, en mi opinión. El caso dice que en otros países, pues en el caso de México, me parece que las elecciones solo han alcanzado un 13% de la población. Eso pues nos dice mucho, ¿no? Nos dice mucho sobre cuál es la participación ciudadana en la elección de sus magistrados. Y también nos dice mucho sobre cómo se debe haber manejado la difusión hacia el pueblo de la responsabilidad social que tenía para elegirlos. Entonces, con ese porcentaje, no creo que la elección, no quiero hablar mal de los que han ganado las elecciones como jueces, pero es un porcentaje mínimo que no le da, en mi opinión, la legitimidad que se estaba buscando mediante esta democratización. Eso sería, mi querido licenciado. Creo que la licenciada Edna está levantando la mano. Ya puede habilitar su micrófono, licenciada Edna. Muchas gracias. Primeramente, agradecer tan exquisita disertación, doctor. He aprendido mucho.
Dentro de su charla, lo que me llamó la atención fue en relación a los insalvables, y usted mencionaba a los reincidentes y personas que se consideraban peligrosas para la sociedad. Pero esta teoría, no sé si ya quedó superada con la teoría del derecho del acto en materia penal, o usted podría aclararme eh, cuál es la utilización que ahora se hace de estas teorías en cuanto a estas y a este catálogo de, de conceptos, por favor. Bueno, hay categorías que todavía no están definidas en la criminología, ¿no? Hay teorías, lo que pasa es que no hay un híbrido. La criminología crítica es la que nos da la solución para no caer en la teoría clásica ni en la positivista. Es decir, ni lo hace por cálculo, ni lo hace porque biológicamente es delincuente. No, no es eso. Entonces la criminología crítica aborda este tema de forma multidisciplinaria. Es decir, se tiene que evaluar el problema individual y colectivo en forma compleja, completa, desde varias aristas, desde la parte social, psicológica, familiar y también desde la parte social, las carencias sociales que ha tenido, ¿no? Y en base a eso se puede evaluar al individuo, en cada caso en concreto, y mediante la cientificidad de estas teorías se puede evaluar al grupo social que estamos nosotros en estudio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la información homomórfica. Información homomórfica significa la información estadística sin poner el nombre de las personas, y en base a eso yo sacar un perfil. Pero eso requiere, pues, estudios científicos. Por eso yo los invito a que se acerquen a la ciencia, a la investigación científica, cualquiera sea su campo, inclusive la investigación jurídica, ¿no? Entonces, es una combinación de las teorías, la cual hace que se vea al ser humano como multidimensional. Y en base a eso también nosotros poder generar las leyes, ya hemos dicho en las conclusiones, donde el eje principal sea el hombre, el ciudadano, y no el Estado. Esa sería mi respuesta, mi querida licenciada Edna Beatriz. ¿Alguien más que quisiera hacer otra pregunta? Es el momento para que el maestro les pueda responder. Licenciada Saray, las diapositivas las voy a enviar para poder Muchas gracias. difundirlas también con los asistentes. Es un honor. Muchas gracias, doctor. Voy a habilitar el chat por si alguien quiere escribir. Ya está habilitado. Por si alguien quiere escribir en el chat. Es el momento que puede hacerlo. En la diapositiva, licenciada, están mis datos de contacto. Con todo gusto, cualquier consulta, cualquier proyecto, cualquier cosa que se pueda aportar en pro del conocimiento, estoy para servirles. Muchas gracias, maestro. Le voy a compartir.
Ya tenemos un reconocimiento, maestro, que la red quiere otorgarle por su valioso aporte a este diplomado. Así que voy a dar lectura al, al diploma que la red tiene a bien compartirle. Y dice así. Dice, por su notable participación en el Diplomado Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal, al disertar el tema Criminología como base fundamental para la reforma de la ley penal y procesal penal. Se le hace entrega al doctor Jorge Ricardo Vera Valcárcel, con duración efectiva de 2 horas, dado a los 4 días del mes de junio de 2025, y lo firman el maestro Salvador Antonio Aguilar Batres, director ejecutivo del Centro Integrado de Ciencias Forenses, la maestra Obelini T. Argueta Roldán, directora del Centro Universitario del Sur con Sur, Escuintla de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestro presidente de la Asociación Red de Innovación Académica de Guatemala para Latinoamérica, maestro Josué Manuel Alejandro Alvarado Pacheco, y el doctor Neri René Arias Estrada, director internacional y decano del Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctor, muchas gracias por su aporte. Gracias por compartir sus conocimientos. Estamos muy agradecidos. Tenemos acá todavía una manita levantada. Le vamos a dar la oportunidad a la licenciada Chinchilla. ¿Puede activar su micrófono? Buenas tardes, perdón, una consulta. Se ha hablado, bueno, realmente muy enriquecedor su ponencia. Me gustaría saber cuál es su propuesta del debido proceso de saneamiento de los procesados, ya que muchas veces se ha tratado o se ha manifestado que las cárceles son las universidades de las personas a delinquir, ya que muchas veces entran por delitos menores, pero más sin embargo ahí se les enseña otras formas o más bien se les incluye en estos grupos delictivos. Me gustaría saber cuál es su propuesta, licenciado. Muchas gracias. Sí, con gusto. Bueno, en primero yo diría despenalizar un poco algunos delitos, ¿no? No podemos estar mandando a la cárcel a gente que realmente tiene otras formas de reparar el daño. Hablamos de justicia restaurativa. Otro de los temas bastante importantes y muy álgidos es el uso eh, indebido de la prisión preventiva, ¿no? Que también hacina los penales y muchos de ellos pues entran como ciudadanos por un error, por una investigación y terminan teniendo contacto con delincuentes y pasa eso, lo que usted ha dicho, ¿no? Se perfeccionan o se mimetizan con el entorno y terminan delinquiendo. Ese es otro de los temas. Y otro punto más también importante es la separación. Debería haber penales definitivamente eh, eh, categorías, con categorías. No podemos estar mezclando primarios con reincidentes o como los insalvables que acabamos de tocar el tema, ¿no? En donde ya la cárcel es simplemente un lugar de vacaciones, porque salen y en poco tiempo, al poco tiempo de salir
continúan cometiendo delitos inclusive más graves, ¿no? Creo que bajo esos tres parámetros, a priori, se podría mejorar el sistema penitenciario. Ujú. Muchas gracias, maestro. Sí, quería agradecer también por el reconocimiento, agradecer a todos los participantes, agradecer a la Red de Innovación Académica, a los firmantes, al doctor Nerio, al doctor Alvarado, a usted, licenciada, también por haber moderado esta ponencia que espero haya contribuido en un poquito el conocimiento que todos nosotros buscamos como parte de nuestra evolución académica y también como seres humanos. Muchas gracias por la invitación y estoy al servicio de todos ustedes. Muchas gracias, maestro. Eh, voy a compartir, les voy a compartir el link de asistencia para que puedan registrar su participación el día de hoy. Listo. Ya está compartido. Muchas gracias. Y tenemos varios mensajes, doctor, que pues agradeciéndola, dice felicitaciones, maestro, excelente disertación, bendecida tarde. Dice bonita disertación. Excelente, licenciado, muchas gracias. Excelente disertación. Dice, muy excelente la conferencia como todas. Felicitaciones. Feliz tarde. Felicidades por la disertación. Y bueno, tenemos muy bonitos mensajes para usted, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y no sé si serían tan amables de habilitar su cámara para poder tomar unas fotos. Les agradecería mucho. Voy a dejar de compartir para poder habilitar. Por favor, agradeceré puedan habilitar sus cámaras. Muchas gracias a todos. Somos bastantes. Muchas gracias. Seguimos tomando las fotos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por permanecer. Agradecemos infinitamente su asistencia y los invitamos siempre a que sigan participando en nuestros diplomados. Somos varios, así que sigo tomando fotos. Muchas gracias. Se les hace un atento recordatorio para que cuando ingresen, por favor, consignar su nombre completo, ya que eso nos ayuda a nosotros a poder registrar sus nombres correctamente. Muchas gracias. Seguimos tomando foto. Somos bastantes. Muchas gracias. Muy agradecidas. Gracias y bendiciones para todos.
Tengan todos buena tarde. Que Dios les bendiga. Y en nombre de la red les doy las gracias y nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.